La voluntad del Padre, segunda parte. San Juan 6, verso 38 al 40. Dice así: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Wow. Dese cuenta que es bien importante conocer la voluntad del Padre. La mayoría de personas quiere tener una vida bonita, pero no quiere tener reglas, normas de conducta. Así que las reglas que pone, las pone según su conveniencia. Si hoy le gusta amarillo, esa es la regla, hoy amarillo. Mañana le gusta azul, mañana azul. Y amarillo, no, ya no, era ayer. Y al otro día era verde o será verde. Y hoy, no que azul, no, ya no, ahora es verde. Y así anda, a conveniencia. El gran problema es que parece que esa persona podría ser feliz. La realidad es que no. No vas a ser feliz si andas a conveniencia. Primero, porque lastimas a los que están a tu alrededor, se van a alejar, te vas a entristecer. Te vas a quejar por qué no están cerca, por qué se alejaron, por qué no te entienden, por qué no te comprenden. Les vas a echar la culpa a ellos, cuando en realidad quien es voluble eres tú. Pero cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios tiene reglas, tiene normas de conducta y tú te apegas a ellas y el otro y el otro y el otro, todos coincidimos en esa regla, todos coincidimos en esa norma de conducta, por lo tanto nos vamos a llevar mejor. Y así funciona. Dice Jesús: he descendido del cielo. Me impresiona cosas como, hay gente, hay filósofos que han impactado al mundo, y no digo que no lo hubieran hecho, no digo que la gente no lo siga o no tome frases de ellos, observa esto, pero libros de los cuales podemos tener evidencia de la existencia de de aquel, Herodoto, Platón, el que gustes, tienen 8 libros, 6 libros, 15 libros escritos o manuscritos antiguos. En realidad es muy poco, pero de la Biblia hay más de 3,000. O sea, imagínate la gran diferencia. Y la gente dice, Jesús no existió. Mira, si con toda esta cantidad de libros y manuscritos que hablan y evidencian de la vida de Jesús, dices que no existió, aquel que tiene 4, el que tiene 8. ¿Sí me está siguiendo? Y Jesús está diciendo algo importante: he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Así que Él viene en representación de alguien. Él viene para que traiga y nos dé a conocer la voluntad de Dios. Gente que vive su vida como quiera, teniendo la esperanza que al morir lo lleven al templo y le echen el agua bendita y lo metan al cielo. Si en vida no perteneciste al reino, después de muerto, menos. No conoces el camino. En vida es que aprendemos a conocer el camino. Tal vez algunos poquito menos, otros conocen más. Otros tal vez van en la orillita del camino y más en esas carreteras que le ponen vibrador para cuando te duermas, ¿verdad? Y te sales y va vibrando.
Y unos así van todo el tiempo, ¿no? Van ahí sobre el vibrador. Bueno, otros se vuelan los topes. Pero es divertido cuando te los vuelas. Tú no brincas tanto cuando vas manejando como el que va atrás, ¿verdad? Ese topa en el techo. Más si vas camioneta larga, no, hombre. Ya se acordó usted, hermana, ¿verdad? Pero dése cuenta que si vamos en el camino, estamos en el reino. Así que no vamos a juzgar a aquel y a aquel, uy, ese míralo, va en el vibrador y tú te brincaste el tope. ¿Sí me estás siguiendo? Necesitamos comprender que vamos en el camino y no estamos para juzgar, estamos para ayudarnos. Jesús dice, hey, yo vine y he descendido para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Por qué no mi voluntad? ¿Por qué no tu voluntad? Porque en realidad estamos todavía en el proceso. Todavía cojeas de un pie o de otro. ¿No es cierto? Y también el que está a un lado, y al del otro, y el de atrás, y el de enfrente, allá todo enfrente. No tan enfrente, no es cierto. Todos. No es cierto, todos. Así que, ¿por qué voy a juzgar a él por algo, su debilidad? Él me puede juzgar en mi debilidad. Porque cada quien va a cojear de su debilidad. ¿Sí me está siguiendo? Y por eso es que nosotros no vamos a hacer nuestra voluntad, porque vamos a interpretar las cosas, los sucesos, de acuerdo a nuestro criterio. Y estaríamos juzgando mal a las personas. Estaríamos malinterpretando lo que hacen. Y nuestra voluntad estaría mal empleada. ¿Sí me sigues? Aún por eso Jesús dice, hey, yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que dice papá. Si él dice izquierda, es izquierda. ¿Por qué? Pues porque él dijo. Te voy a adelantar algo que además ya lo dijeron en la mañana, y de ahí agarré para el tema, y ahí vas a ir aprendiendo a agarrar frases y temas. Hace alguna vez yo les platiqué, y hoy recordábamos incluso con el pastor, la pastora, mi esposa, que cuando veníamos subiendo alguna madrugada para irla a dejar a la terminal, aquí sobre la calle Guerrero, casi esquina con Reforma, teníamos el verde, el otro tenía el rojo, y yo solo escuché una voz que me dijo, frena, y yo frené inmediatamente, y cuando yo freno, pasó una camioneta bien rapidísimo, que si yo rezongo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Prau, se llamaban. Hoy le pasó a un hermano que pasó a dar testimonio. Él iba en su bicicleta, iba otro en una moto, y el de la moto le va echando carreritas, y el que va en la bicicleta escuchó una voz que le dijo, revisa tu bolsa, y en lo que frena para revisar su bolsa, el de la moto se adelanta y se lo lleva un carro. O sea, si aprendes a escuchar la voz de Dios, es porque estás caminando con Él. Y ahí salió caminando con Dios para la próxima. Así espérela. Próximo estreno. Pero observa, o sea, qué padre es saber que te digan izquierda y tú obedezcas. Y te digan derecha y tú obedezcas. Y tú dices, estoy escuchando la voz de Dios. ¿Eso quiere decir que Él está caminando a mi lado, está caminando conmigo, que Él no me deja? Y Él dijo que no me dejará. Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Oh, imagínate, aprende a obedecerlo para que Él esté ahí, porque lo escuchas. Si tú dejas de escucharlo, o sea, Él va a seguir, pero tú vas a creer que estás solo. ¿Por qué crees que Jesús hacía la voluntad de Dios? Porque Él aprendió a escuchar su voz y a dejarse llevar, a dirigir por Él. ¿Me estás siguiendo? 39.
Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Imagínate el compromiso que Él tiene, no perdernos, sino que los resucite en el día final. Él tiene la promesa de que nos va a levantar. Algunos dicen que van a reencarnar, otros creen que reencarnan hasta en animalitos. Cuando ves una cucaracha no la aplastas, va a ser el compa. Eso creen muchos, que en rata, en lo que sea, hasta en plantas algunos. Bueno, esa es su fe, para eso les alcanza. Nuestra fe dice que nosotros tendremos vida eterna. Nosotros no vamos a pasar a este nivel, vamos a pasar a uno superior. Wow, ¿te das cuenta? 40 dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo, wow, eso es tremendo. Imagínate que Dios dice, bueno, si tú sacas 7 en tu examen, tú ya estás del otro lado. ¿Te esforzarías por el 7? ¿Sí o no? ¿Quién sí? ¿Y los demás? Porque la realidad es que el cristianismo es eso. El cristianismo es de estarte esforzando todos los días por ser un mejor cristiano. Pero hay gente que dice, pues Dios es bueno, ni modo que me castigue, ni modo que me mande al infierno. Si me manda al infierno va a ser malo. O sea, si me manda al infierno, Él es malo. Y como es bueno, me tiene que llevar al cielo. No, porque hay reglas. Tú cumples las reglas y estás del otro lado. Para pasar el examen, llegas habiendo estudiado o sin estudiar, si quieres pasarlo. Pues para pasar este examen tienes que estudiar, tienes que practicarlo, tienes que llevarlo a cabo y segurito vas a tener vida eterna. Imagínate, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Acá habla de algo más importante, no solo de creer y ser bautizado, habla de verlo. Ahora, no necesariamente verlo literalmente, aunque siempre creo que muchos tenemos esa experiencia. Pero tú lo puedes ver en las Escrituras, tú lo puedes ver en una prédica, tú lo puedes ver en un sueño, en una visión, y Él te va a dar el consejo. Y si tú obedeces, tú estás cumpliendo la voluntad del Padre. Porque aquello que te da en sueño, aquello que te da en visión, si viene de Dios es algo bueno, no te va a decir roba. Mira, ya se descuidó tu mujer, quítale el celular. Eso no te va a decir. Ya se durmió el marido, abre la billetera, sácale uno de a 500. No te lo va a decir. Así que va a ser algo bueno, que te va a edificar a ti, va a edificar a los que te rodean. Y cuando tú sueñas eso y tú obedeces, quiere decir que estás haciendo la voluntad del Padre. Amén. San Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. La verdad, piénsalo bien tu respuesta. ¿Has juzgado alguna vez a alguien y después te diste cuenta que juzgaste mal? Pues a Jesús no le pasa. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce los corazones de todos. Y Jesús dice, ¿y cómo piensa ella? ¿Y cómo piensa? ¿Y qué hago? ¿Y cómo la juzgo? Y ya Dios, que conoce lo más profundo de tu corazón, le dice a Él, y en base a esa información es que juzga. ¿Te imaginas? Vamos a ponernos así. ¿Te imaginas que todos los demás que están a tu alrededor te juzgaran por lo que Dios dice de ti? Algunos se espantaron, ¿verdad?
Pero si tú crees que eres una persona que está trabajando, moldeando su comportamiento, sus modelos mentales, está cambiando, está siendo transformado, ¿no sería más padre? ¿No tendrías más tranquilidad? Porque si la gente todavía te juzga por el pasado, Dios le diría: hey, eso ya no cuenta. Mira, él está haciendo esto y está bien. Y él está haciendo esto y está bien. Él ya cambió de esta manera. Él ya tiene estos pensamientos. Él ya no tiene aquellos. Ahora tiene estos otros. Mira, él está ayudando de esta manera. Él está sirviendo de esta otra. Y les diría todo aquello que estás haciendo y que la gente no se da cuenta y que está bien, para que te juzguen en base de eso. Estaríamos mejor librados, ¿no es cierto? Ahora, así nos juzga Jesús. Pero ¿no sería algo bonito que aprendamos a juzgar así? Que no juzgues a la ligera a los que te rodean, no juzgues a la ligera las situaciones, las causas, sino que le preguntes al Espíritu Santo, que conoce lo profundo del Padre: oye, Espíritu Santo, ¿me puedes decir aquí qué hay de malo? Yo percibo esto, ¿estoy bien o estoy mal? Y Él te va a dirigir. ¿Estarías dispuesto a dejarte dirigir por Él para juzgar a la esposa? Ya, como que ya no, ¿verdad? ¿Te dejarías llevar por Él para juzgar al esposo? Solo allá una gritó así como que... como esos de que la pachurra así va ahí. A ver, ¿estarían dispuestos para juzgar a su familia que los dirija el Espíritu Santo? Porque si tú sigues juzgando en tu criterio, en tus emociones, por eso estamos como estamos. ¿No es cierto? Por eso peleamos, discutimos, nos enojamos y después sí, ya me di cuenta que la regué, pero si le pido perdón, no se va a creer y ahora no le pido perdón, ¿no es cierto? Ay, se va a creer mucho, ahora ya yo vengo a humillarme y luego todavía la va a agarrar contra mí. Y si se equivoca otro día, no lo puedo corregir porque va a decir: acuérdate del otro día que te equivocaste, no era verdad, hasta ahí venías a pedirme perdón. Mejor no le pido perdón. Y así caminan muchos aún siendo cristianos, ¿verdad? Ni tendrías necesidad de pedir perdón si el Espíritu te dirige, porque te dirige correctamente. Aprenderías a amar y a bendecir a quienes te rodean. Imagínate, es la enseñanza que nos da Jesucristo. Es lo que Él trajo como enseñanza para que vivamos una vida plena aquí en la tierra, para que estemos dentro del reino y lo disfrutemos desde acá. San Juan 5:30 en la versión 60 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no pierda ni a uno. Eso vimos antes, ¿no es cierto? ¿Qué crees que el Padre nos diga a nosotros? Ya sabes cuál es la voluntad. Ahora, Él te llama, te escogió. Yo les dije en la mañana, imagínate, en Izúcar somos como 72,000 personas. Imagínate a 72,000 y de ahí te escogió. Y te escogió para que hagas su voluntad. Y la voluntad de Él es que lleves el evangelio, hagas discípulos. Pero ahora, según esta parte, dice que no pierdas ni a uno. ¿Sí me estás siguiendo? Así que, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que no pierdas a uno. ¿Tu esposa ya cuenta? ¿El esposo? ¿Los hijos? ¿Los amigos? Que no pierdas ni a uno. Entonces, si tú no caminas en la voluntad del Padre,
tú vas a perderlos. ¿Sí me estás siguiendo? Porque caminas en tu voluntad y te enojas y gritas y maldices y esto y dejas de hablar y oye, lo estás perdiendo. Desde ahí ya no estás haciendo la voluntad del Padre, ¿cierto? Pero además, por no hacerla, estás perdiendo a uno. Y es importante, es tu esposa, son tus hijos, son tus padres. Se quedaron bien callados, ¿verdad? Quiere decir que no te habías dado cuenta, pero ya te diste cuenta. Por eso es importante poner atención a las palabras, a los hechos. Eso nos da la oportunidad de conocer más de las personas y el juicio que hagamos será más limpio, más sano, más certero. Pero además, escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces contestamos a la ligera, el otro no termina la frase y ya le estamos respondiendo. El otro apenas va a decir algo y ya nos enojamos y explotamos y manoteamos y ya cállate, ni ha dicho nada y ya cállate. Digo, nos han platicado, ¿verdad? Que hay gente así. Gálatas capítulo 1, verso 4. En la versión NTV dice así: tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿Tú tienes un plan para tu vida? ¿O solo se despiertan y a ver qué hay? Porque a veces ni siquiera